Bien, primero que nada, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Colangelo. Yo soy licenciado en química, recibido en la Universidad de Morón. Tengo algunos posgrados, entre ellos uno de químico forense de la misma universidad. De la misma universidad, una especialidad en higiene y seguridad en el trabajo. Y también tengo de la Universidad de Sevilla una maestría en toxicología y de la Universidad de Morón tengo un doctorado. Dicté más de 140 cursos online y en company, armados a medida para distintas universidades, empresas en el orden de más de 50 aproximadamente. Y he trabajado en el Poder Judicial durante 23 años en la provincia de Buenos Aires, desarrollando tareas como perito químico oficial. O sea, me tocaban pericias de índole de la toxicología forense y de la toxicología ambiental, estando a cargo del área ambiental durante más de 20 años y hace unos años ya me retiré y ahí pude jubilarme y dado una ley de insalubridad que permite hacerlo a más corta edad que el resto de la gente y dedicarme a los cursos de capacitación y a las clases y a los peritajes. De hecho, hoy día sigo trabajando como perito realizando tareas de peritaje de oficio, que ya en algún momento, si queda tiempo, les voy a explicar algunas cuestiones con alguna diapositiva, cómo pueden ustedes hacer para anotarse como peritos en la provincia de Buenos Aires, que puede ser una actividad económica redituable, interesante. Al principio quizás cueste un poco hasta que ustedes empiezan a cobrar las primeras pericias, pero una vez que el sistema se acomoda, ya empiezan a cobrar quizá al año siguiente las primeras que hicieron. Y después en la dinámica constante el ingreso es más interesante. Así que bueno, con esa introducción vamos a dar entonces ahora a explicar un poco qué son los residuos peligrosos y hacer algunas consideraciones dentro de lo que es la ley 24.051 y la ley de la provincia de Buenos Aires relacionada con residuos especiales, que prácticamente es lo mismo, no tiene grandes diferencias. Pero, por supuesto, cuando hagamos mención de la ley, no vamos a hacer un análisis pormenorizado de la ley en cuanto a cuestiones legales, que eso es campo de los abogados. Nosotros vamos a ver cuestiones técnicas. Les voy a mostrar qué es un relleno de seguridad, cómo se clasifican los residuos peligrosos, qué ensayos se le hacen a algunos residuos peligrosos, o sea, cuestiones netamente prácticas y yendo directamente al punto de la utilización práctica de este concepto de residuos peligrosos. Bien, vamos entonces a desarrollar el tema, vamos a empezar. Ahí estamos. Bueno, entonces la primera idea que tenemos que poner en el tintero es entender qué es un residuo, y básicamente es algo que no tiene valor después de haber sido producido, usado, para quien lo posee y debe desecharlo. Entonces uno se pregunta si todos los residuos puedo desecharlos cómodamente, como hago con un residuo domiciliario. El residuo domiciliario entendemos que no tiene valor, tengo que desecharlo para que, bueno, no genere olores dentro de nuestros hogares, ni genere la aparición de vectores, ni roedores, nada por el estilo. Entonces, vamos a ver que en la industria y las instituciones o los establecimientos donde se realizan distintos tipos de procesos, evidentemente tenemos en cuenta qué definimos como un residuo peligroso. Es todo residuo que puede causar daño en forma directa o indirecta a los seres vivos o contaminar al aire, al agua, al suelo o el ambiente en general. Ya estamos diciendo que tiene ciertas características. Entonces esto ya nos permite descartar ciertos materiales. Entonces el papel, el cartón, los residuos orgánicos de alimentarios no son residuos peligrosos, pero
algunos tienen algunas características que sí lo van a hacer peligroso con esa razón de definición que hemos entrado a considerar en este párrafo escrito en verde. Puede causar daño en forma directa o indirecta a los seres vivos, incluyendo al hombre, o contaminar el suelo, porque podría ser que al contaminar el suelo concentrara el residuo peligroso, esos residuos, algún contaminante metálico, por ejemplo, quedara absorbido por el sistema radicular, por las raíces de la planta, desde el suelo y contaminar una planta que va a ingerir el hombre. Entonces ahí el daño sería de tipo indirecto. O el agua o la atmósfera que el hombre está respirando puede producir problemas severos o el ambiente en general en su definición. Entonces, el residuo, cualquier material desechado que carece de valor inmediato o sobrante de un proceso. Entonces, el industrial, ¿qué hace? Y muchas veces tiene este material y a veces se lo pasa a otra empresa, de una empresa uno o una empresa 2. Y dice, le doy al residuo peligroso que este puede necesitar, pues por ejemplo, ese residuo puede tener características de ser combustible. Entonces, el riesgo, que después vamos a ver qué característica de riesgo puede tener un residuo peligroso, lo va a constituir en decir, bueno, la inflamabilidad es una característica de riesgo y por lo tanto es un residuo peligroso. Pero quizá el usuario 2, al recibirlo de uno, a este le sirve para obtener energía en distintos procesos. Entonces quema el combustible, obtiene esa energía que la usa en los procesos de producción y evidentemente pierde la característica de riesgo porque ya no es más inflamable, porque utilicé la inflamabilidad a favor de esos procesos y se elimina el residuo peligroso y deja de existir el mismo. Y termina la responsabilidad del generador, porque hay un refrán que dice de los residuos peligrosos, de la cuna a la tumba es responsable. Entonces, ¿cuál sería la tumba acá de este residuo? La energía, quemo, elimino el residuo, ya deja de existir y se elimina la responsabilidad del generador. Si no, es solidariamente responsable desde el inicio hasta el final. Bueno, limpiamos esto y pasamos a lo siguiente. Cuando haya preguntas, yo estoy atento también al chat, o si alguien levanta la mano también. Como estamos grabando, a veces conviene levantar la mano, ¿verdad? Bien, y si alguien se da cuenta en alguna sesión que no estamos grabando, les pido que me avisen para el logro de ese propósito. Bien, entonces analizamos la obtención de distintas materias primas que algunas pueden después pasar a constituir un residuo peligroso, que hay algunas consecuencias con la extracción y algunos movimientos de los residuos peligrosos. Vamos a cambiar el color, ahí está. Entonces, los residuos peligrosos en algún momento pueden ser materia prima y la primera cosa que tenemos que hacer es transportarla. Ese transporte tiene un valor energético, estamos consumiendo combustible, hay contaminación del medio ambiente, hay muchas veces extracciones en profundidades que pueden contaminar el agua, el aire, el suelo, y esto hace entonces que en definitiva tengamos un costo económico de importancia y energético. El modelo que tenemos actual de extracción y utilización de recursos es de forma limitada. Los recursos naturales no son ilimitados, porque aparte los extraemos y no los devolvemos al lugar de origen y muchas veces tampoco son recuperados para un uso posterior. En algunos casos sí. Y esto lleva a que los recursos se agoten. Segunda consecuencia para el medio ambiente. ¿Dónde vamos a obtener nuevos recursos? Y tercero, una cosa importante,
es el vertido que se hace de los materiales luego que pasa a ser residuos, muchas veces al medio ambiente sin ningún tipo de conciencia. Entonces uno puede encontrar, como especialista en medio ambiente, muchas veces tambores con residuos peligrosos, hasta con las etiquetas y los productos dentro, realizando una tarea de contaminación. Es muy común haber encontrado enterrado plaguicidas en distintas zonas de nuestro país. En Santiago del Estero ha habido casos, en provincia de Buenos Aires, etcétera, donde se enterraban residuos de la producción de plaguicidas, plaguicidas vencidos, generando daños al ecosistema, luego que los tambores de metal entran en corrosión y pueden tener contacto con el agua y contaminar el suelo, la napa de agua, alterar la microflora y la microfauna del lugar y puede, por supuesto, lo que queremos evitar siempre, que es evitar repercusiones negativas sobre la salud. Bien, yo cada tanto tengo que parar un poquito y borrar, ahí está, para que no pase a la siguiente diapositiva. Analizamos los distintos tipos de residuos. Entonces, las actividades humanas generan una cantidad de residuos bastante significativos, con distintos niveles de toxicidad, peligrosidad, y esto hace que debamos analizar algunas situaciones. La actividad urbana y doméstica, y siempre van a haber puntos suspensivos, resto de comida, envases, tienen un circuito establecido, y muchas veces en estos residuos sólidos urbanos se encuentran a veces también materiales peligrosos. Entonces, esto a veces pone en riesgo a los operadores y a quienes hacen el tratamiento, muchas veces de recuperación de las estaciones de recupero de materiales que hay en muchos rellenos, en muchos lugares donde se gestionan residuos sólidos urbanos. Actividad industrial con pinturas, ácidos, chatarras, solventes, etcétera. Actividades agroganaderas, actividades forestales, actividades comerciales y hasta actividades sanitarias que generan residuos patogénicos. Que estos tienen una ley especial. Es un residuo peligroso, pero su característica es otra. Puede ser transmisora de enfermedades al hombre. Entonces se lo ubica en otra en otra ley que es diferente a la que estamos tratando ahora. Pero entendamos también que en definitiva esto es un residuo peligroso. Entonces, tenemos distintos tipos de residuos industriales, que es un poco lo que nos toca acá. A ver, acá hay una pregunta que después vamos a atender. Después, alguien había hecho acá una pregunta relacionada con los líquidos urbanos. Si la puede ampliar un poquito como para una mayor ilustración, estaría... Bueno, después vamos a ver, para Pablo, que estaba haciendo la pregunta, y de Sergio González, eh, después vamos a ver la tipología o la clasificación que se hace de los residuos peligrosos, como para que quede claro. Después vamos a ir aclarando, a ver si con lo que avanzamos en un rato se logra contestar la pregunta. Entonces, las industrias pueden generar chatarra, por ejemplo, también residuos domiciliarios y residuos peligrosos, también pueden generar las industrias. Y vamos a ver, como es tema central de nuestra clase de hoy, los mecanismos como para clasificar. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que una industria genera residuos peligrosos? La primera cosa que tenemos que ver es que hay listas. Es que hay listas. Estas listas, por ejemplo, corrientes de desecho que hay que controlar.
Traducido a un mejor entendimiento, son tipos de industria que por su propia naturaleza de producción generan residuos peligrosos. Es decir, que el dueño de este tipo de empresas, y de industria, mejor dicho, no pueden hacérselo desentendido de que su industria genera residuos peligrosos. Y tenemos desde I1 hasta I18. Denme un segundo. Ahí estoy con ustedes, ¿eh? Un segundito. Ya estoy con ustedes, no se vayan, ¿eh? Entonces les estaba, disculpen, la tardanza. Les estaba comentando entonces que tenemos los residuos peligrosos, que tenemos las listas y se clasifican desde I1 a I18. Yo les voy a aclarar qué significa eso, pero en definitiva, esto lo que voy a indicar son tipos de industrias que generan residuos peligrosos por su actividad. Entonces la ley ya define actividades que por más que el dueño de la empresa diga, yo no genero residuos peligrosos, generamos residuos peligrosos. Entonces viene alguien y dice, vamos a borrar acá, y nos dice, bueno, está bien, existen las corrientes de desecho, pero mi industria no la genera. Entonces yo esta lista no estoy incluido, quiere decir que no genero residuos peligrosos. Y la ley le dice, un minuto, quiero ver si sus elementos o sustancias químicas no están contempladas en la ley. Y empieza a aparecer del I-19 al I-45. Por ejemplo, que tenga compuestos de cobre, de zinc, de arsénico, de mercurio, etc. Entonces viene de vuelta al hombre y dice, no, pero mis residuos no tienen elementos de este tipo. Entonces la ley dice, bueno, miremos las características de riesgo. Si no va a la lista, miremos las características de riesgo. ¿Son inflamables? ¿Son reactivos? ¿Radiactivos? ¿Carcinogénicos? ¿Ecotóxicos? Una vez que niego esto, yo no tengo nada que hacer acá adentro. Entonces ahí sí, mi residuo va a ser no peligroso. ¿Se entiende? Entonces, esa es una forma práctica de entender entonces que la ley nos va a pedir. Había una pregunta de Andrea. A ver, adelante. A ver si le puedo habilitar el micrófono. A ver.
Acá hacen una pregunta. eh, Dice, si son de I-18 y la ley 24051 figura hasta el I-45, los demás no son considerados residuos peligrosos y por lo tanto clasificados de otra manera. No, tenemos de I-1 a I-18 son tipos de industrias, tipo de actividades. De I-19 a I-45 son elementos o sustancias químicas que esos residuos peligrosos van a contener. El I-48, que figura y que yo no lo mencioné todavía, son eh, componentes distintos del sistema de fábrica que pueden estar contaminados superficialmente con un I cualquiera. Y esos son los denominados I-48. Entonces, cuando uno entra a tallar el tema este de los residuos peligrosos, el tema muy importante es que la ley no considera, y para mí esta es una de las fallas, no considera concentraciones. Entonces uno pregunta, yo tengo un residuo de 100 kilos y tiene 10 gramos de mercurio. ¿Es un residuo peligroso? ¿O tengo un residuo que, eh, que tiene, por ejemplo, eh, el mismo mercurio, pero en vez de tener 10 gramos, tiene en esos 100 kilos, tiene 50 kilos de mercurio? Entonces, ¿ambos son residuos peligrosos? Según la ley, sí. Ahora, si la concentración baja y llega, por ejemplo, a, vamos a decir, 5 miligramos de mercurio por cada 100 kilos, ¿sería siendo un residuo peligroso? La ley no dice nada de concentración. Por lo tanto, independientemente de la concentración, es un residuo peligroso. Pero el tema es que, según el método de análisis que use y voy bajando las concentraciones, nos preguntamos entonces, ¿hasta cuándo voy a llegar a detectar el mercurio, en este ejemplo que di, y si sigue siendo un residuo peligroso a pesar de estar por debajo del límite de detección? Porque en realidad, cuando uno hace un análisis, ningún análisis arroja valor cero, siempre arroja es menor que el límite de detección. Entonces me parece que la ley adolece de ese defecto y debe aclarar concentraciones. Entonces, esto es un tema que quizá amerite mirarlo porque esta ley ya tiene muchísimos años, tiene más de 25 años. Entonces, evidentemente, hay que mirarlo. Bien, entonces, en la ley 24051, al igual que la ley de residuos especiales de provincia, aclara todas estas cuestiones de cuáles son las listas en los anexos, de la lista de corrientes de desecho que hay que controlar, el listado de componentes químicos que debe tener para ser clasificado como residuo peligroso, y en otro anexo las características de riesgo que nos dice entonces cuáles son esas características de riesgo, y existen ciertos tipos de ensayos que nosotros vamos a tratar de ver en la última parte de la clase, en particular mirado un poco hacia el tema de los residuos que tienen efectos ecotóxicos, que son, a mi criterio, los de mayor relevancia por estar haciendo un curso de protección ambiental. Entonces, vamos a mirar un poquito, vamos a hacer el enfoque ahí. Está quedando prácticamente menos de un minuto de la pregunta que había antes, para quien había levantado la mano. Le pido disculpas. Después, cuando retomemos, ahí vamos a permitir la palabra. Y voy a dejar los micrófonos sin tocarlos, a cambio de que ustedes lo dejen cerrado y levanten la mano y no hagan comentarios durante la grabación para que quede más prolijo cuando ustedes estén escuchando la grabación, porque si no se va a transformar en una torre de Babel. Bueno, los espero entonces a las 19 horas en el link que les pasé para la segunda parte de la charla. Y las preguntas que vengan serán bienvenidas. En cualquier momento se corta, así que nos estamos viendo en ese horario que les comenté. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Y recuerden de arreglar el nombre y apellido completo. Así los puedo identificar bien. Muchas gracias.